Bienvenidos sean todos a este podcast. El día de hoy vamos a entrevistar al señor Carlos Gómez, quien es colombiano y armero profesional, gerente general de Armenal FNP, con 35 años de experiencia en el mantenimiento correctivo y preventivo en las armas de fuego. Bienvenido y me gustaría iniciar preguntándole ¿en qué momento comienza usted a apasionarse sobre estos temas? Muy buenas tardes, señora Chore, me alegra mucho saludarle. Para responder a su pregunta, le cuento que desde muy joven era realmente sí una pasión el, el conocimiento de las armas como tal, pero no tanto de las armas, sino de trabajar con ellas. Tal es así de que yo estuve trabajando con algunas personas expertas en esa época, hasta un punto en que fui contratado por la industria militar, trabajé con la industria militar. Posterior de haber trabajado con la industria militar, entonces me retiré y ya monté mi empresa particularmente. Esto que le estoy contando de ya haber montado la empresa, eso fue en 1985, pero de ahí para atrás vienen unos años todavía más de experiencia. 35 años de experiencia lleva entonces la empresa Armenal, más todo el bagaje anteriormente a esas fechas. Es decir, que usted tiene más experiencia en armas de fuego que lo que yo con vida tengo. Mi pregunta es, durante todo este periodo de tiempo, ¿qué ha sido lo más extraordinario o lo más loco o lo más extremo que ha podido usted realizar o que le han pedido? Bueno, sí, una de las cosas que me hayan sucedido con algún cliente en una ocasión y que me pareció una locura, pero fue un reto para nosotros, fue que me trajeron una pistola Colt 45 y el cliente quería que dejarle un emblema a ella, que le grabáramos un emblema de la guerra del Pearl Harbor, lo cual eso se sacó por unas fotografías de internet. Entonces, me pareció algo pues bastante loco, pero tuvimos que hacerle una serie de trabajos. Porque cada color lleva un proceso y uno de los colores era enchape en plata, otro color era enchape en oro, otro era pavonado. En fin, entonces cada color de esos tenía que hacer un arte aparte especial para poder llevar a cabo este dibujo. De tal forma de que eso fue un trabajo que nos tomó unos mesecitos de investigación y de trabajo, de mucha cosita, pero lo logramos. Fue un trabajo que quedó hermosísimo, muy, muy bueno, pero fue un éxito realmente. Ya que estamos hablando de oro y metales, quiero que usted como armero me responda lo siguiente. ¿Realmente es recomendable, es innecesario o no afectan absolutamente nada los enchapes en oro en un arma de fuego o las piezas completamente en oro en un arma de fuego? Bueno, realmente el enchape como tal no le ocasiona ningún daño al arma, ¿no? En ningún tipo de mal funcionamiento o algo, no, para nada. Ella lo que hace es solamente la presentación, pues es un baño que, aparte de que, pues por el costo, pero es algo delicado. Delicado en el sentido de que tiende a caerse muy rápido, pero no afecta para nada. Ahora, si vamos a hacer las piezas en oro macizo, que muchas personas quisieran hacerlo porque lo han solicitado, realmente eso no sirve porque el material, el oro, es muy blando y para el trabajo tan fuerte que lleva dentro del arma, pues no va a aguantar. O las piezas se van a doblar, se van a malformar, o se van a romper, en fin, van a suceder
hacer infinidad de cosas. Hacer unas piezas en oro macizo no sirve sino para dejarla quietica por ahí de presentación, nada más. Pero como funcionamiento realmente no es nada aconsejable porque no le va a funcionar muy bien. Efectivamente, señor Carlos, he conocido en Colombia y en México personas que han enchapado sus armas de fuego, pero por su uso diario han comenzado a perder ese enchape. Entonces, muy interesante lo que usted dice, la aclaración es importante, háganlo, pero si van a tener el arma de exhibición, no más. Tengo una pregunta, señor Carlos, y es la que muchos se preguntan. Cuando yo oprimo el disparador en seco con mi arma de fuego, ¿qué tan cierto es que se pueden dañar los mecanismos? Es decir, si yo oprimo el disparador y sale la aguja percutora y pues no le pega nada, le pega al aire, ¿cómo puede dañar esto sus mecanismos? Bueno, esto sí es un daño que se presenta frecuentemente porque la gente realmente está acostumbrada, o están acostumbrados a hacer este tipo de manejo en las armas. Accionan el disparador y el martillo golpea el percutor y él al caer en vacío, pues indudablemente va a presentar problemas. La gran mayoría de problemas que pueden suceder es que rompan o se degollen la punta de los percutores, porque al encontrar ese vacío, esa puntica del percutor, la más delgada, es la que más se afecta y sale volando por el mismo huequito del cañón. Y cuando van a de pronto a usar el arma, porque ya siguen su funcionamiento común y corriente, pero cuando la van a disparar se dan cuenta de que no disparó. ¿Y pero por qué no disparó? Porque ya se les voló la puntica del percutor. Eso es lo que más fácilmente puede ocurrir con ese tipo de manipulación. Pero otra cosa también es que si no se daña de esa punta, porque hay percutores, la gran mayoría son de un material muy bueno, muy fuerte, pero entonces si no se rompe el percutor puede dañar cualquier pieza que esté obstruyendo el percutor, como en este caso son los retenes o seguros de percutor, que son los que impiden que el arma sea disparada accidentalmente. Entonces, si ella está golpeando esa partecita, entonces va formándolo de una mella o va a romper esa pieza. O en algunas otras pistolas, por ejemplo, digamos como la CZ, que el percutor lo sostiene un pasador. Entonces, al hacer ese impacto, el percutor golpea sobre ese pasador al final. Entonces se puede reventar el pasador y al reventarse, pues se pierde el percutor porque ya no encuentra ningún retén. Entonces se sale y se desarma, se sale a volar el percutor y nadie se da cuenta. Son infinidad de cosas que pueden presentarse en los diferentes tipos de armas, de tal forma de que yo nunca recomiendo de que se le haga este procedimiento para nada a ningún arma. Si se requiere de amartillar, es mejor acompañarlo sosteniendo el martillo con el dedo pulgar, se sostiene y para evitar que caiga con toda la fuerza. Esto en cuanto a las armas de martillo, porque las de percutor lanzado, pues ya tendrán otro sistema, ¿no? Ya vienen con otro sistema diferente de bloqueo. También es recomendable si se quiere hacer un tipo de entrenamiento de acción de disparo en seco, pues en este caso es mejor utilizar dummies, esos cartuchitos que van a recibir el percutor y no van a evitar que se parta y no le va a ocasionar ese daño, que eso se puede hacer bien sea con los dummies plásticos o con una vainilla desocupada, pero hay que generar algún tipo de
de tope que reciba el percutor y que no caiga en ese vacío, en seco, como lo decimos, porque realmente se puede estar partiendo. Hablando y tocando el tema de la fatiga de los elementos y de los daños por el uso y el mal uso, quiero preguntarle, cuando existe, por ejemplo, en las partes de polímero o en las partes de acero, alguna grieta por alguna caída, ¿es obligatorio cambiar toda la pieza o hay alguna estrategia que utilicen dentro de una armería para que la pieza no tenga que ser reemplazada y se le pueda dar algún manejo y que pueda prolongar la vida útil de esa pieza? Bueno, como usted lo ha dicho, eso realmente sí es por el mal uso. Casi que la gran mayoría de inconvenientes que se presentan es por el uso que el usuario, valga la redundancia, le da al arma. En el caso de las piezas de acero, pues en gran mayoría se puede prolongar aplicando una soldadura y se resuelve el problema, pero pues, como lo decimos, es prolongar, más si es necesario cambiar la pieza. Y en el caso de los polímeros, cuando sucede eso, ahí sí hay un inconveniente bastante grande. ¿Por qué? Porque resulta que la gente acostumbra a hacer mantenimiento a las armas con combustibles o con solventes fuertes. Entonces, esto lo hace a nivel general con toda el arma sin tener en cuenta de que el polímero se está afectando con este tipo de procedimiento. Entonces, los polímeros nunca se deben de llevar a un mantenimiento con ningún tipo ni de solventes ni de combustibles porque ellos se afectan y van con el tiempo formando como una cristalización. Cuando esto sucede, ya el material está tan debilitado que no aguanta ningún golpe porque se va a partir, se va a agrietar. Y ya cuando esto sucede, ya esto no recibe remiendos, no recibe nada. Entonces, ahí sí es cambiar la pieza completa. No hay otra solución. Ahora, cuando la pieza está nueva y se ha partido por un mal uso, sí se nos deja remendar porque no está cristalizado. Ahí sí ya se puede resolver el problema con algo, con un sistema ya que tenemos nosotros los armeros. Pero eso hay que ver cuál fue el tipo de accidente que haya ocurrido para este tipo de procedimiento para saber si se puede llegar a remendar o no. Cabe resaltar que soy un usuario de los aceites que usted vende en su armería en Colombia. Y quiero enviar un saludo y un mensaje a todas las personas que son propietarios de armas de fuego para que si les hace falta aceite se comuniquen con la empresa Armenal para que ellos les despache y tengan ustedes la oportunidad de tener un aceite de muy buena calidad para poder tener al día sus armas de fuego. Pero hablando del tema del mantenimiento, señor Carlos, ¿con qué tipo de periodicidad o con qué o a cuántos impactos usted recomienda que se haga un desarme completo y total del arma de fuego en todas sus partes para hacer un mantenimiento? ¿Y en qué casos simplemente lo podemos hacer, digamos, de una manera más superficial, que es cuando simplemente llevamos o extraemos la corredera y los resortes y este tipo de elementos? Em, Yo siempre recomiendo de que se dispare el arma es necesario hacer mantenimiento y no que se disparó y se dejó guardada porque esto le va a ocasionar problemas de trabas, de mal funcionamiento al arma cuando la pólvora que se riega dentro de los mecanismos ella se sostiene allí y se apelmaza y va formando unos grumos y se seca muy fuertemente, entonces extraerla es muy difícil. Por eso es necesario cada que se dispara hacer mantenimiento.
Cuando no hay ningún tipo de prácticas, entonces sí es necesario hacerle unos mantenimientos, por decir, 15 días, 20 días, pero es un mantenimiento, digamos, de rutinario, ¿no? No de desarme total. Cuando no se usa el arma así, entonces, como en el caso de escoltas que mantienen con su arma todos los días, pero nunca la disparan. Entonces, esas armas, pues, es debido a hacerle un mantenimiento general, de un desarme general, que eso sí, pues no por el que sea yo armero o algo así voy a recomendar esto, no, tienen que llevarla a una armería, cualquier armería que sea, que esté debidamente certificada, para que le hagan un desarme general y un buen aseo, porque de lo contrario van a tener muchos problemas. Hemos conocido aquí muchos casos y muy frecuentemente de empresas que tienen sus armas y ellos les hacen un mantenimiento, eh, pues superficial, y cuando vamos a ver que el arma deja de funcionar y traen el arma y se ve aparentemente limpia, pero cuando uno la desarma encuentra hasta telarañas dentro del arma. Es una cosa pues absurda, terriblemente, muy malucas como llegan. Entonces es muy necesario hacer un mantenimiento general, completo, eh, por lo menos cada 6 meses, cuando no se dispara continuamente. Señor Carlos, ya que estamos hablando de escoltas y de batallones, hablemos un poco sobre el tema de los proveedores que ha generado mucha controversia en grupos, hablando de que no es bueno llenar el proveedor con toda la cantidad de cartuchos que dice, que no es bueno dejarlo lleno durante mucho tiempo. Entonces, quisiera que usted nos aclarara en qué condiciones o bajo qué circunstancias se comienza a deteriorar el resorte del proveedor y bajo qué condiciones no hay ningún desgaste o fatiga del mismo. Bueno, en cuanto a los resortes, debemos tener en cuenta de que el resorte es hecho en un material, regularmente, cuerda de piano, que es un material bastante fuerte italiano, y él no tiene por qué cederse. Puede pasar el tiempo que sea cargado el proveedor, y cuando usted lo vaya a descargar, el resorte debe recuperar su estado en el que fue construido. Entonces, no necesariamente hay que estar desocupando el proveedor para esto. Lo que ocurre, sí, de que se puedan dañar es cuando reciben humedad o alta temperatura. Entonces ahí sí se pueden estar dañando. Cuando se desarman y se dejan por ahí a la intemperie o se someten a alta temperatura, ese resorte ya prácticamente no sirve. Pero mientras esté dentro del proveedor, él no tiene por qué afectarse para nada, mientras sea con un alambre de buena calidad, que regularmente son así. Entonces no debe nadie de afanarse por eso. Ahora, otro problema es que hay gente que quiere meterle más de la capacidad, que un proveedor que le caben 15 tiros y que le quieran meter 16 tiros, entonces llegan y le recortan una vuelta. Eso no sirve para nada, que no, lo que hacen es afectar el funcionamiento del proveedor. Pero eso no sirve, que le recortan el elevador, que le hacen diferentes cosas, pero realmente eso no, lo que están ocasionándole es un grave problema al funcionamiento del proveedor. Eso no se debe hacer. Ahora, cuando llevan demasiado tiempo, lo que puede ocasionar más bien es el cambio de la munición, porque una munición muy expuesta, pues sí se puede estar dañando. Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero no, el resorte no le debe pasar absolutamente nada. Usted ha tocado un punto muy importante y es las cosas que los usuarios hacen
queriendo mejorar o adaptar cosas. En ese orden de ideas, ¿qué tanto recomienda usted? ¿Qué tanto recomienda usted como armero con 35 años de experiencia en su empresa, más el resto que lleva de conocimiento, de bagaje? ¿Qué tanto recomienda sí o no y por qué quitar esas libras de presión al disparador? Ese trabajo que le hacen, ¿lo recomienda? ¿No lo recomienda? ¿Bajo qué circunstancias lo recomienda? Por favor, háblenos un poco sobre esto. Las normas internacionales en la presión de los martillos nos indican de que deben ser de un máximo de 8 libras en acción doble y 5 libras en acción sencilla. Sucede que regularmente las armas vienen por encima de ese libraje, de 10, 12 libras en acción doble. Entonces, la gran mayoría de deportistas sugieren o quieren de que sea un disparo en acción doble de 5 libras y 3 en acción es sencilla. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de customización? Pues el arma queda muy demasiadamente sensible, de tal forma de que el usuario debe tener muy claro el tipo de arma que tiene y que no puede soltarla a cualquier persona porque pues fácilmente le puede ocurrir un accidente. Un arma cargada en este tipo de customizaciones, pues en manos de una persona inexperta, de seguro que va a ocasionar muchos accidentes. Entonces, no es recomendable, a no ser que sea, pues, estas personas deportistas que ellos tienen muy claro lo que están haciendo y lo hacen con, pues, con todos sus debidos protocolos de cuidado. Entonces, de lo contrario, es mejor no hacerlo. Para un usuario normal, que no es deportista, pues no es recomendable, pero sí puede uno llegar a bajar el libraje de un arma que esté demasiado dura. Que está en 12 10 libras, puede bajarla a un máximo de 8 a 5. No pasarse de ahí tampoco para evitar este tipo de inconvenientes. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es si mediante el sonido, es decir, yo cojo el arma y le hago, lo someto a un pequeño movimiento constante, si el arma puede llegar a generar un sonido que a cualquier operador de armas de fuego, mediante ese sonido puede identificar que el arma ya está fallando. Es decir, vemos a veces que el resorte tiene un pequeño sonido, vemos a veces que cuando movemos el arma adentro puede sonar algo. ¿En qué caso esos ruidos nos deben llamar la atención y debemos recurrir rápidamente a un armero? Hay diferentes tipos de sonidos que podemos detectar en un arma. Primero, en el asunto del proveedor cuando es cargado, en muchas ocasiones resulta que como la munición es un poquito cónica, entonces ellos quedan aprisionados en la parte del culote de las vainillas y en la parte de adelante queda con un jueguito. Entonces ellos quedan bailando un poquito, pero no es porque estén sueltos, sino porque esas punticas allá generan un sonido, pero el proveedor puede estar funcionando perfectamente. Ese en cuanto a uno de los sonidos. Otro es cuando mueven el arma, que la sacuden y hay algún sonido, entonces ya puede ocurrir es que han perdido tensión algunos muelles. Porque realmente el arma sí debe de tener un jueguito para su movimiento, no, ella no es tan precisa, ella siempre tiene un poquito de juego, unas más que otras. Entonces, lo que hace de que no suenen es cuando está tensionado con los muelles, está bien cerrada, el martillo está descolgado, todo esto le está haciendo presión, entonces ella hace que no
que no suene, pero si yo le monto el martillo, ya hace que se afloje un poquito la corredera. Esto no quiere decir de que esté funcionando mal. Entonces, realmente que que tengan ruidos no quiere decir que pues esté funcionando mal el arma, que esté dañada. No, realmente no. Ahí es que hacer en un mantenimiento o un chequeo del arma, se revisan cómo están funcionando cada una de sus partes y pues ya pasando esto, se va completamente seguro, sin importar si tiene sonido o no, porque hay algunas armas que pues son ya por su tiempo de uso, van cogiendo soniditos y de pronto se aflojan un poquito, pero eso es normal, no quiere decir que por eso estén funcionando mal, no, no, ellas siguen en su funcionamiento normal, no tienen ningún problema. Señor Carlos, una persona que, por ejemplo, esté en Colombia, que tiene un revólver, por ejemplo, en Sincelejo, o que tiene una pistola en el Amazonas, y esa persona desea llevar el arma hasta sus instalaciones para customizarla, para hacerle un mantenimiento general, eh, para realizar un diagnóstico. ¿En qué condiciones y cómo debe presentar esta persona el arma en su armería para usted poder recibirla y comenzar a trabajar sobre ella? Las condiciones para recibir aquí dentro de la armería cualquier arma es que tenga su debido salvoconducto vigente. Nada más. En cuanto a un traslado, pues eso sí ya es un asunto, pues un trabajito que le corresponde pues al usuario, que si está muy retirado, él tiene que acercarse a una brigada o a un sector de CCA de allá de donde se encuentre para que le expidan una orden de traslado. Ahora, pues en estos momentos de que estamos pues, con tantas restricciones, entonces él tiene que solicitar el traslado y él personalmente debe dirigirse hasta la armería para, para, ah, para hacerla llegar y hacerle el debido trabajo. Honestamente pienso que toda la información que usted nos ha brindado es muy productiva para nosotros, que obviamente existen detrás de esas recomendaciones y esas respuestas años de trabajo. Pero para finalizar esto, quisiera que usted le hiciera unas recomendaciones a los que tienen armas de fuego en Colombia frente a su mantenimiento o frente a qué cosas no deberían hacer para evitar tener que la cura le salga más cara que la misma enfermedad. Algunos de los errores que cometen muchas personas es que aceitan o engrasan el arma. Cuando el arma la engrasan, eso no es debido. Eso no es pertinente. Y mucho menos aceitar los proveedores internamente. Lo que es proveedor y recámaras deben permanecer secos. Tan es así de que la munición nunca debe ser aceitada. Hay personas que le llegan a uno aquí con ese proveedor y sacan la munición y están llenas de grasa o de vaselina o de aceite. El error más grande que pueden cometer, porque la munición se afecta y cuando van a ver, pues esa es munición que no sirve, porque los aceites son completamente nocivos para la pólvora. Entonces, cuando uno va a hacer un mantenimiento de un arma, lo primero que debe hacer es dejar la munición lejos para que no vaya a tener ningún contacto con el aceite. Y por ese motivo es que debe tener el proveedor completamente seco, las recámaras también completamente secas, munición seca. Nunca aceitarlas. Otra cosa muy frecuente que puede estar ocurriendo o que ocurre es que cuando desarman, cuando desalojan la corredera, eh, siempre como costumbre amartillan
y el martillo cae con esa fuerza sin tener la corredera y esto le ocasiona unos daños terribles al mecanismo. Puede romper varias piezas o si se trata de una pistola en polímero, pues ese golpe hace que se desplacen las piezas y agranden los orificios de los huecos del arma y esto va a ocasionar desplazamientos de las piezas y hace que haya un mal funcionamiento también. Señor Carlos, muchas gracias por resolver todas nuestras inquietudes, gracias por brindarnos ese conocimiento. Invitamos a todos entonces a que se comuniquen con el señor Carlos, los que estén en Colombia, para poder tener sus mantenimientos preventivos para que, como dice el señor Carlos, no le salga tan costoso algo que puede ser prevenido con un menor valor. Muchas gracias, señor Carlos. Saludos y bueno, despídase por favor de todas las personas que nos están escuchando, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Bueno, no sin antes agradecerle a usted, señora Churi, por esta entrevista. De verdad me sorprende. Y pues sí, no es por demás de que quedo atento a poder prestar mi servicio a cualquiera de que pueda necesitar. Yo estoy ubicado en Bogotá, barrio Ciudad Montes, carrera 38 A bis 938 Sur. Mi teléfono 300-275-4734. En el Waze inclusive me encuentran aquí Armenal. Y en Instagram Armenal Armería. @Armenal Armería. Muchas gracias, muy amable, Dios les bendiga.